Hola, ¿cómo estás? Hola, Di, muy bien, ¿y tú? También aquí listísima para el siguiente tema, que es un tema bastante interesante para este capítulo. Híjole, y es que, a ver, hoy vamos a hablar de algo que los clientes detectan más rápido que un precio mal puesto, y es la necesidad. La huelen, la sienten, la perciben en el tono de voz. ¿Mm? Quiero decirles que es durísimo. A ver, totalmente de acuerdo. Es que si tú necesitas cerrar esa operación para pagar la renta, lo huele el cliente. O sea, y cuando el cliente detecta que hay necesidad, pierdes el control de la operación. Sí. Ay, híjoles, es que Y es que aquí, a está ver, muy cañón. hay una gran diferencia entre lo que es el liderazgo empático, que es de lo que vamos a hablar hoy, y que no es ser amable. El liderazgo empático no solamente es ser amable, es sostener la mano del cliente sin soltar el control del negocio. O sea, no tienes que ser rudo, no tienes que ser grosero para poder y saber mantener el control de tu negocio sin ese miedo y esa necesidad de perder y muchas veces de perder la venta por ti, ¿no? O sea, debe de haber un miedo y una de no perder la venta por él o por ella, pero no por ti, porque esa necesidad se vuelve. Lo que es muy difícil, y vamos a hablar un poco de eso, es, a ver, ¿qué pasa cuando sí la tengo? Necesitas aprender a separar, ¿no? Separar y dividir, y no es fácil. Estás en Crónicas de un equipo inmobiliario imperfecto. Yo soy Paloma Saldarriaga. Me encuentras en mis redes como Paloma Saldarriaga. Yo soy Diana Cuadra, me encuentras como @3cuadra y hoy vamos a hablar de algo que definirá tu carrera. Más que cualquier estrategia, el liderazgo y yo creo que lo pondría como paréntesis, el control de tu negocio. Es algo que es importante que entendamos esta parte que hablábamos al principio de la vibración de necesidad. O sea, se oye muy fufurufo, pero la verdad es que sí se siente. O sea, cuando un asesor piensa, necesito esta comisión, empiezas a negociar desde el miedo. Y cuando negocias desde el miedo, se pierde el control. ¿No? O sea, de hecho, una de las cosas que te dicen todos los negociadores, incluso a niveles de rescate, ¿cómo se llaman? De secuestros, es que no puedes tú negociar con miedo a perder. Porque si tú negocias con miedo a perder, pierdes por completo el control, se meten las emociones y empiezas a tomar medidas y decisiones desesperadas. Que además no tiene mucho que ver con esto, pero es una de las razones por las cuales yo le digo a los propietarios que no deben de vender ellos sus propias propiedades. Porque Claro, justo empiezas a emociones. perder empieza a entrar tu desesperación o tomas decisiones para no verte desesperado que no necesariamente son las ideales. Ujú. A ver, algo relevante es, sabemos que todos estamos aquí por un negocio y que estamos para ganar dinero. O sea, eso me queda muy claro. Sí, sí, Pero creo que cuando piensas que tu servicio y llevar el control y tu autoridad, ¿no? O tu liderazgo dentro de tu negocio en el que tú eres el especialista, eso va a traer una consecuencia y la consecuencia definitivamente va a ser la ganancia, pero ujú, va más allá. La consecuencia es de generar esa empatía con el cliente y recuerde que este negocio no es por una sola operación. Este negocio para que vaya creciendo y funcione está la parte de que te empiecen a recomendar. exacto. Entonces, vas a ganar más con las recomendaciones que solamente el hecho Que de con la cobrar operación. una sola comisión y que va a cubrir exactamente esa necesidad y tengo que pagar la renta y tengo que hacer esto. Insisto, no es que lo vas a hacer porque no quieras ganar y no tengas esa necesidad, pero no se tiene que sentir esa necesidad. Tu necesidad tiene que ir basada en cómo te voy a dar este mejor servicio y crear esta relación de broker inmobiliario permanente de cabecera para ti, porque Claro. eso te va a traer más ganancia que
algo instantáneo y algo rápido, ¿no? No sé Sí, si por ahí totalmente. vamos. Y hay muchos ejemplos de decisiones que tomamos como asesores por desde la desesperación, ¿no? Como bajar una comisión, ¿no? O sea, si un cliente te dice, yo no te quiero pagar el 6%, con tal de no perder al cliente, bajamos la comisión, o decimos, no importa, no me des la exclusiva, con que me des la propiedad como tú quieras, ¿no? O decir que sí a una visita en 15 minutos cuando no llegas en 15 minutos, ¿no? O sea, salir corriendo o trabajar una cita a las 11 de la noche. O, por ejemplo, aceptar clientes que no respetan tu proceso, tu paso a paso y que hacen lo que quieren. O sea, hay muchísimas cosas que necesitamos nosotros tener claro que el aceptar todo esto no es dar un mejor servicio. Yo les digo, hay una diferencia entre dar un buen servicio y ser servil, ¿no? O sea, entras en desesperación y empiezas a hacer cosas que no te corresponde hacer o que no es conveniente para tu negocio ni para el cliente muchas veces porque no Sí, se vaya a ir, ¿no? Y entonces se sí, genera una falta de respeto ahí también, mutua. total, o sea, es que cuando tú aceptas esas condiciones, pierdes el control. Y cuando Ujú. pierdes el control, pierdes el respeto y el que tú eres el experto en, ¿no? O sea, ya eres nada más alguien que transmite, alguien que nada más pasa. Es que a veces es innecesario, pero uso como ciertos términos, pero te vuelves una secretaria, un secretario de yo esto, yo lo otro y transmite ya nada Pasa más y ya mensajes, no ¿no? eres el especialista que te toman en cuenta, analicemos, escucho tu punto de vista. ¿Y sabes en Y no dónde es es, más sí. difícil esto, Pa? Ujú. Es al momento de la negociación de la oferta. O sea, los puntos que acabas de decir de que acabas bajando la comisión y todo eso, pero ¿sabes en dónde se siente más la necesidad? Cuando te entra una oferta y ya haces todo lo posible porque es oferta y pierdes el de La vista objetividad. que el negocio, la negociación, las Ujú. condiciones, o sea, ya no piensas en las partes, sino nada más piensas en, si cierro esta operación me voy a ganar 400,000 pesos y me vale, porque ya voy a comprarme esto, quiero pagar esto. Eh, Ahí es donde se pierde más el control, ¿eh? Se pierde mucho el control y pierdes el respeto y al final ahí es también donde los clientes después deciden que no te mereces la comisión, ¿no? O sea, pasa mucho que, por ejemplo, tomando como ejemplo esta parte de la negociación, que en el momento en el que sienten un poquito complicada, o sea, no fue una oferta que le dijeron que sí, sino que sienten un poquito complicada, la solución inmediata de algunos asesores que yo considero que no debe de ser así es, vamos a juntar a los clientes, que se pongan de acuerdo, ¿no? En ese momento lo que tú estás haciendo cuando lo utilizas por esa razón, ¿no? Porque hay otras razones en las que puede ser que funcione, pero cuando lo utilizas para tú no tener la responsabilidad de alguna manera de que te puedan decir que no a ti, si lo haces por miedo, los juntas y no saben las veces que nos ha pasado en la oficina que al final el cliente te dice, ¿sabes qué? No te voy a pagar la comisión completa porque al final quien hizo la negociación fui yo, ¿no? Entonces, ¿y por qué fue? Porque no tomaron el proceso como debe de ser, por tratar de acelerar las cosas, por una desesperación, por miedo que se te vaya a caer la operación, al no saber transmitir, no, porque no es transmitir un mensaje, es fundamentar una decisión conjunta que tienes con tu lado, que es muy distinto, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Que creo que los asesores que hacen eso de unirlas a las partes, uno es por su falta de confianza en que conocen el proceso, la Uh -huh. realidad. Dos, es un miedo de no poder controlar y de quitarse la responsabilidad Exacto. de Sí. si las decisiones que se toman son o no son las correctas. ¿Yo sabes en Uh -huh. dónde va más? Y te diría dónde va más el lado. Creo que cuando es por necesidad, cuando un asesor obtiene una oferta y hay ciertos puntos que todavía hay que analizar, negociar y ser muy directos con las partes, Uh -huh. siempre dicen, no te preocupes, luego lo solucionamos. Tú mete Uh la -huh. No es oferta, ahí.
es que, oye, no tengo el crédito. No, no te preocupes. luego Luego lo vemos. solucionamos. Tú mete la oferta. Porque ahí quien que habla, no habla tu parte como asesor de darle el correcto seguimiento a tu cliente. Habla tu Claro, necesidad, porque quien necesita cobrar la comisión eres tú. Ahí es sí, cuando se toman las malas decisiones. Cuando tratas de tapar y tapar y tapar las problemas, sino las consecuencias de tener miedo de si dices que, voy a decir un tema muy básico, el cliente no quiere pintar la propiedad, pero el cliente que quiere ofertar sí quiere que se pinte la propiedad. Dices, no, 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 mejor no lo digo porque si lo digo se va a cerrar la operación exacto. y si se, Se va si a se caer. cae la Ujú. operación yo ya no voy a cobrar mi comisión y yo necesito pagar la La anualidad renta. o necesito O- pagar la ujú. renta. Entonces, ese es el mayor problema y eso se siente y se huele. El cliente lo Claro, siente. Porque ¿por qué? O sea, está basada tus acciones en tus necesidades, no en la necesidad del cliente. ¿Qué es tu objetivo? Y el objetivo es que se vaya un cliente con una muy buena negociación, con un buen proceso, acompañado, y eso de acompañado. verdad te va a traer más que solamente haber cobrado una sola comisión, porque suponte que sí te la pagan, porque lo pagan, pero nunca más te va a volver a hablar ese cliente No te va, porque ni sabe, te va a porque recomendar. acaba saliendo. Al Ujú. final del día acaba saliendo a la luz cómo se manipuló, por qué se tomaron las decisiones y cuando no tomas en cuenta las partes es porque es tu necesidad la que está hablando. Sí, totalmente, hay muchísimos ejemplos, ¿no? O el asesor que sabe que hay una humedad, pero mejor la pinta por encima para que no se den cuenta y no y es por cobrar más rápido, o que sí se venda más rápido y no por realmente dar un buen servicio, o sea, esconder cosas no funciona. Y hay muchísimas cosas que nos pasan con este liderazgo empático, Di, y tiene mucho que ver con también cómo te respetes a ti mismo y cómo respetes tu negocio, ¿no? Y que veas esto realmente como un negocio. Entonces, es un respeto por todos lados, porque también es un respeto con el cliente, ¿no? Entonces, hay un montón de respuestas que, por ejemplo, un cliente te cancela, ¿no? A los 5 minutos antes de que tenías una firma, el cliente te habla y te dice, si es que te habla y te dice que no va a llegar. En lugar de decirle, no te preocupes, tú avísame cuando puedes, creo que lo importante es decirle, mira, es normal, todos nos puede pasar un imprevisto, pero es importante que nos veamos el próximo jueves a las 12 del día porque necesitamos tocar este tema que tenemos que hablar. Y tú poner la cita. Si a ti te dejaron, o sea, no es así de cuando usted diga, cuando usted quiera, sí, señor, amo y señor del universo, yo hago lo que usted me diga con tal de que me dé la exclusiva o la gente busca, cuando un cliente, a ver, hay dos maneras en las que un cliente se va a acercar a ti y depende muchísimo de cómo tú lideres esta energía, ¿no? Te va a contratar o por tu profesionalismo, porque le das confianza y porque lo vas a aprender a sacar de un problema, o te va a contratar para que le hagas los mandados. Ajá, y entonces va, vete para allá, y este para allá. Y a veces me dicen muchas veces, algunos asesores, ay, es que ese cliente es súper, petulante, ¿no? O Demandante. sea, es súper mala onda y siempre me habla como si yo fuera menos. No, a ver, si alguien te habla como si tú fueras menos, normalmente es porque tú te pusiste en ese lugar. Ajá, entonces tenemos que aprender a nosotros ponernos ellos, muchos se los digo a los asesores, a ver, ¿quién necesita más? O sea, ¿quién se necesita más? ¿El cliente a ti o tú al cliente? Entonces, siempre me dicen, no, pues yo al cliente, porque si no, no cobro, ¿no? Digo, no, el cliente te necesita a ti, por eso te está buscando, por eso necesita, o sea, él necesita de tus servicios para que tú le ayudes a solucionar esto. Si lo único que necesitara es alguien que pasara los mensajes, le diría a su sobrino de 15 años que le hablara y le pasara los mensajes a la otra parte. Tú eres el experto, ¿no? Me pasó en otra ocasión que me dice una asesora, no, es que se ve que esta clienta es especialista en fiscal porque mira el dato la información que me mandó acerca de por qué debería de exentar esta operación. Y me empiezo a poner a leer el mensaje y le dije, Ni le borró lo que le dijo Dodo.
es completamente ChatGPT. Le dije, a ver, tu clienta no es especialista en fiscal, tu clienta es no especialista en inteligencia artificial porque además hizo la pregunta equivocada. Todo lo que dice aquí en todo este texto que me acabo de echar no tiene nada que ver con la situación que está sucediendo. Entonces, dos cosas. Uno, lee tú también antes de decir que es experta, porque no porque un texto sea muy largo quiere decir que es experto, ¿no? Y dos, explícale cuál es la verdadera manera de hacerlo. O sea, tú ya lo sabes, tú lo aprendiste, entonces explícale el uno, 2, 3 de los pasos. Y al final se cerró de esa manera. El tema aquí es que debes de tener la capacidad de tú poder fundamentar y explicar la razón por la cual te están buscando, ¿no? Es que es darte tu lugar, pero para darte tu lugar necesitas conocer y necesitas prepararte. Y también, a ver, es que hay una línea muy delgada en esto, ¿eh? Tienes que darte tu lugar, pero siempre respetando, o sea, siempre, Claro. porque al final del día, el cliente es el cliente, pero no lo que diga el cliente siempre es lo correcto, porque nosotros prestamos ese servicio y esa asesoría. Y creo que esa es la parte distinta, que cambia un poco el rubro, porque habrá en ciertos sectores en lo que el cliente diga es lo que es, ¿no? Que creo que ya no aplica tanto eso, porque No, normalmente cada miren, contratas por la especialidad y por los sí. conocimientos que te puede aportar esa persona. Yo creo que Entonces, este negocio lo comparo muchísimo con el de un médico, al mismo nivel, ¿no? O sea, la gente viene a pedirte que le ayudes a pasar un problema que muchas veces es tan importante como un problema médico. O sea, el vender tu propiedad es igual de importante para esa persona que a lo mejor tener algún problema médico. Si tú no, o sea, pónganse ustedes como si fueran los doctores. Y si tú llegas a un médico que te va a decir, no, no se apure, o sea, si quiere tomarse la medicina, si no, no pasa nada, pues total, si nada más se va a morir mañana, ¿no? O sea, o tampoco quieres ir con un médico que te dice, te la tomas o te mueres, ¿no? O sea, quieres una persona que te entienda, que sea empática, pero que te diga claramente cuál es el paso a paso para solucionar el problema por el cual lo estás buscando para que te ayude a solucionar, ¿no? Entonces, yo a veces el tratar de ponerme en otro rubro me ayuda a darme cuenta de cómo me gustaría, o sea, qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que necesitaría yo si fuera con un médico, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo me gusta a mí que me hable un médico, sí, con respeto, por supuesto, pero con claridad también, ¿no? O sea, no quiero que me digan, no, tu dolorcito de cabeza no es un tumor, claro que no. Yo creo que nada más, mira, úntate un poquito de árnica y ya se te quitó, ¿no? Quieres que te tomen en serio, ¿no? Y no regresas ni recomiendas a un doctor que no te trata bien, ¿no? Ni de un lado ni del y, otro. y ahí definitivamente la culpa la tiene el asesor, porque si el cliente te trata de esa manera es porque tú te vendiste de esa manera. Entonces sí es importante defender tu postura, defender tu lugar y ganarte la confianza con hechos, con acciones, con conocimiento. O sea, creo que eso es esencial y respetando, ¿no? Porque al final del día aquí viene un punto importante. Quien toma la decisión es el cliente. Tú Sí, vas a acompañarlo con una asesoría y es ser muy claro y muy directo. Sé que esto, y si el cliente se está equivocando, también darle los argumentos de por qué crees que no es la decisión correcta. Pero si el cliente toma esa decisión, listo, es su adelante decisión. y veremos cuáles son las consecuencias. Y también ahí es otro punto importante, estarás acompañándolo también cuando se dé cuenta que no fue De la que no decisión se le. correcta, ¿no? Porque Y le vas a también ayudar a no es, solucionarlo. es una cuestión, hay que trabajar el ego, ¿sí? Para Sí. poder hacer y tener el valor de hacerlo, pero también no dejar que sea solamente ego y empiecen con el de, porque también conocemos unos cuantos que les gana el ego y dicen, no, pues ahora yo tomo las decisiones. No, no, al final Sí. del día es la propiedad, es la inversión, es el dinero y es el patrimonio de los clientes, ¿no? Y pasan unas cosas muy simpáticas con esta parte de liderazgo y de cuando tienes esta confianza en ti mismo, ¿no? Me acuerdo mucho que uno de nuestros asesores llegó una vez y nos dijo, oigan,
tengo una cita con una clienta, pero no tengo muchas ganas de captar la propiedad. O sea, siento que no es una propiedad que va a ser fácil de vender, ¿no? Entonces, dijo, bueno, pero pues voy a ir a la cita un poco por decencia, ¿no? Y cuando regresó todo cabizbajo, ¿no? Así, y yo creo que No no me sé si la dio, las dos yo estábamos pensé ahí. que ¿Qué pasó? Es que, ¿qué creen? Que me dio la propiedad en exclusiva al 6% y me firmó lo que yo quisiera. Y entonces le digo, bueno, pero ¿por qué no estás contento? ¿No? Y dijo, pues lo que pasa es que yo pensé que si yo le decía, mira, yo nada más trabajo en exclusiva y al 6% y con el IVA y todo, me iba a decir que no. Pero yo llegué entonces muy seguro diciendo, mira, yo es así como trabajo, esta es la manera en la que hago yo las cosas, pensando que de esa manera me iba a decir que no y me dijo que sí. Entonces, ¿ahora qué hago? Le digo, bueno, uno, si no quieres, y esta es otra cosa que es muy importante en el liderazgo empático, si no la quieres manejar, di que no desde el principio, ¿no? No le digas que sí, luego, pero dos, fíjate cómo, o sea, date cuenta cómo cuando tú vas con la seguridad de que no tienes ese miedo a perder, porque ahí lo que quitó justo fue el miedo a perder la exclusiva. Entonces se lanzó con toda la seguridad de decir, bueno, si no me la da, qué bueno, ¿no? Y eso, ahí es en donde se siente. Háganlo como prueba, porque de verdad es que es completamente cierto. Y hay una cosa también, a ver, en esta parte de las exclusivas y de no soltarlas, entre más tengas, menos miedo te da a perder. Entonces también, cuando es la primera, tienes que tener un poquito más de paciencia contigo mismo y trabajarte a ti mismo, pero, pero pasa, ¿sabes ¿no? qué, Pa? Es que la percepción de eso, algo que, y lo he corroborado y me lo han dicho muchos de nuestros clientes, es que la forma en cómo defiendas tú tu trabajo va a ser un reflejo de la forma en cómo vas a defender la negociación La del propiedad, cliente. claro. Entonces, pues obviamente, si desde el día uno en el que te sientas frente a tu cliente y no peleas con él mismo de, oye, la comisión, oye, las condiciones, oye, los papeles, oye, esto, pues es una percepción de decir, o sea, así vas a pelear por mi propiedad, o sea, de, Exacto. no, pues nada más te doy 10, ¿no? Y no más. Sí, es una percepción y los clientes también con eso sienten certeza y sienten tranquilidad de, "Mm, así como me estás peleando el porcentaje, sé que así es como vas a acabar negociando mi propiedad el día de mañana que aparezca un cliente, ¿no?" Claro. Y otra manera también en la que se ve mucho esto, Di, es en el miedo que tienen los clientes, ¿no? Y muchas veces también los asesores, y aquí me ha pasado muchísimo, me pasó a mí personalmente, ¿no? Hay asesores que minimizan tu experiencia como cliente, ¿no? Entonces es Ok. o sea, que te dicen, ay, bueno, pero no pasa nada. O sea, no exageres. A ver, ya estamos aquí, vamos a firmar. O sea, se van un poco del otro lado, ¿no? Y no contienen las emociones de los clientes. O sea, cuando una persona está comprando su primer propiedad o cuando está vendiendo su casa, está pasando por un montón de emociones. Y nos pasó también en alguna ocasión que era así de, oye, pero el cliente va a llegar como en 15 minutos, no tienes que irte ya, ¿no? Porque ya se tenía que mudar. Dijo, es que estoy terminando de desayunar mi último desayuno en mi casa. Y le dijo, sí, pero ya tenemos o sea, ya no tarda en llegar el cliente y yo creo que ya tenemos que entregar la casa. Cuando me contaron eso, yo dije, ¿qué? O sea, ¿de verdad no le diste 10 minutos para que se terminara su desayuno el señor? Que con la casa que ha vivido 80 años, que se espere el comprador 10 minutos afuera, que si le explicas humanamente lo va a entender, ¿no? O decir, a ver, la diferencia de decir, ay, a ver, no pasa nada, firma, pues es que total, o sea, no, nada de total, a ver, oye, mira, sé que tienes miedo, es la inversión de tu vida, es normal sentirse así, yo te voy a ayudar. Y mucho de todo esto que estoy haciendo ahora de la dula inmobiliaria, ¿no? De ayudar a los Ajá. extranjeros a comprar casas, es totalmente esto, es entender los miedos de las personas y acompañarlos a navegar a través de esos miedos con con información, con fundamentos, con explicando las cosas y que sepan que no están solos y que tú los vas a acompañar, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver con eso, que no sientan que nada más estás ahí para como, o sea, eres parte del equipo. Ajá, o sea, Ay, tiene mucho que yo, ver con que yo, eres parte del equipo. yo, por ejemplo, a ese punto le llamaría ser empático. O sea, Sí, es que es como las relaciones, o sea, porque
Y por eso te digo que la línea es muy delgadita, porque no solamente son los conocimientos, no solamente es yo soy aquí el asesor y yo soy el que te va a asesorar y vas a hacer lo que yo te diga porque por eso me estás contratando. A ver, sí, pero también hay que cuidar la parte de la empatía, porque en la parte Total. residencial, eso que lo primero que acabo de decir, funciona perfecto creo que en el área comercial, porque Ujú. ahí son números, es concreto, Más es números. realidad, es directo y ahí sí tomas como ese control. Pero en el rubro en el que nosotros nos especializamos, que es en el residencial, no podemos nada más enfocarnos en esa parte de los conocimientos, sino ahí es donde te digo que hay que ser empático y también tener mucho cuidado de cómo manejar las cosas, pero Ujú. sin perder ese control de no es de yo soy el asesor inmobiliario. Entonces, yo aquí la ponemos como liderazgo empático, pero es tener inteligencia Es emocional, inteligencia ¿no? O sea, emocional. de agarrar y Exacto. decir, Desde cómo no, poner no, no, límites a cómo sí poder acompañar a una persona también a través de sus emociones, ¿no? O sea, son las dos cosas. Es claro. sentido común que dicen por ahí que es el menos común de los sentidos, pero hay que trabajarlo. Hay, hay otra cosa que nos dicen mucho los asesores y es que, a ver, es obvio que esto lo vas obteniendo con los años de experiencia, ¿no? Y yo les digo que no necesariamente. Yo creo que es más, muchas veces lo pierdes con los años de experiencia porque ya te confías. O sea, necesitas hacerlo muy consciente y explicar que, a ver, la confianza se construye con preparación, con práctica y con estructura, ¿no? O sea, necesitas prepararte, necesitas tener la información, necesitas conocer, necesitas saber cuál es el proceso y saber cuál es el paso a paso para tú sentirte tranquilo y seguro de poder ayudar a alguien a ir liderando o pasando por estos diferentes momentos, ¿no? ¿Sabes qué? Es que, o sea, si me voy a esa parte, pues sí va a ser tiempo, pero no, yo creo que es mientras estés consciente y seas objetivo de en dónde estás parado y qué es lo que sabes, porque alguien que es nuevo, yo siempre les he dicho, tampoco te compres el de que, pues yo soy el experto. Uno, ya tomaste la decisión de ser un asesor, ¿no? Ujú. Dos, en el caso, y siempre creo que alguien que te asesore cuando inicias en este negocio, lo ideal, y yo insisto, no es porque nosotros formemos parte de una franquicia, pero lo ideal es meterte a una marca. ¿Por qué? Porque ya el cliente te está sosteniendo de una estructura y de una experiencia que es de la Ujú. empresa y de la marca. Entonces, creo que cuando eres consciente de, Te sirve uno, de yo soy colchón. nuevo, Ujú. pero pertenezco a esta Traigo esto. marca, conozco la marca, sé qué es lo que da, creo en lo que da, agárrate de ahí. Ya después, con los años, ya no solo va a ser la marca, sino va a ser tu propia experiencia. Porque, a ver, Ujú. definitivamente la experiencia funciona, La pero experiencia hay que ser sirve. consciente de dónde estás parado. Y formas parte de una marca y todo. Y también se vale la parte de agarrar y de decir, por eso decimos, vamos a ir un poquito a capítulos anteriores. La esfera de influencia es tu primera, porque ahí puedes agarrar y decir, güey, soy nuevo, dame chance, pero vengo en consecuencia y vengo respaldado por esta Sí, marca, por esta experiencia, por este broker, X y Y, o por este equipo, ¿no? Entonces, sí, creo que cuando eres muy consciente de dónde estás parado y las herramientas que tiene, de ahí parte todo lo demás, porque es seguridad, te da certeza. Creo que me totalmente. iría más por ese lado, ¿no? Porque pues sí, al final del día la experiencia, los conocimientos, los años, Ayuda. pues sí te da Pero un cierto hay colmillo, muchas, te da cierta tranquilidad. claro. Claro, siempre va a tener un pro y un contra, ¿no? Porque también cuando tienes mucha experiencia empiezas a ser muy opinionado. Es yo creo que, ¿no? O sea, y ahí también hay que tener cuidado, porque no podemos apoyar desde el yo creo. Tenemos que apoyar desde los datos, desde el conocimiento, desde cuántas casas se vendieron en la zona, desde cuál es un rango de precio de negociación normal. No es de yo creo, yo siento como que este precio está bien.
¿no? O sea, o yo siento como que sí podemos negociar tanto, o yo sentí un poquito al cliente como, no, no, no es de sentir, es realmente de enterarte de qué es lo que está pasando en tu alrededor, ¿no? Y de cuál es la competencia, de mostrar datos, y eso también va a dar muchísima seguridad, porque al final los datos matan el miedo también, el tuyo y el del cliente, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, sí creo que es bien importante, sí, es tener confianza de dónde estás parado, cuáles son las herramientas que tienes y qué es lo que necesitas, Exacto. ¿No? Otra ¿no? O cosa sea, que tenemos que tener la tranquilidad es de aprender a decir que no, ¿no? O sea, que no le tengamos miedo al no tomar un mal negocio o al no tomar una propiedad que está sobrevalorada o a decirle que no si un cliente no te quiere dar la exclusiva, ¿no? Eh, el utilizar una frase como, mire, en estas condiciones yo no soy la persona adecuada para representarlo o yo no soy la persona adecuada para darte el servicio, a veces hace magia. Hay una frase que a mí me gusta mucho decir y es, mira, sobre todo lo utilizo mucho en la exclusiva. Yo no me sentiría bien trabajando si no es en exclusiva, porque no te podría dar el mismo servicio y la misma atención que le doy a mis clientes que sí tienen la exclusiva. Y te tendría que dar un servicio poco profesional. A mí no me gusta dar un servicio poco profesional, por eso no trabajo de esa manera. Y ya, ¿no? O sea, yo te recomiendo que trabajes en exclusiva con quien tú quieras, pero que lo hagas en exclusiva con una sola persona. Te quedas oye, calladita y magia. y no que digan, es que no me dejó la oficina subir tu propiedad. Ah, sí. O Uf, no me dejan no meter propiedades en no exclusiva, porque pues ya no es porque tú lo crees, sino es exacto. porque alguien más Porque lo no te da controla. permiso tu mamá, pues imagínate, ¿no? Ahí es en donde les Claro. empiezan a decir, bueno, tómala tú por fuera. O sea, si no te dejan en No, la oficina, tómala tú. Te metes tú solito, se meten los asesores en problemas por no decir las cosas como son, ¿no? O sea, tienes que estar convencido de que así es como funciona para que eso se claro. sienta, ¿no? Eso y el déjame preguntarle a mi gerente, nunca digan déjame preguntarle a mi gerente y no estoy hablando de que no pregunten cuando no sepan algo. Es de que es distinto decir, mira, esto no lo sé, lo voy a investigar, a decir, déjame le pregunto a mi gerente. Porque en ese momento lo que tú estás diciendo es que tu gerente sabe más que tú. Y es la energía de no sé esto, pero sé mucho más, a no sé, siempre voy a tener a alguien que sepa más que yo, no necesariamente te genera la misma confianza. O sea, no se pongan ustedes asesores más nuevos como más chiquitos, ¿no? Sí le pueden Más preguntar que a su saber, gerente, pero no lo digas así. No es pedir más que permiso, saber, pues. no creo que dé la percepción de más, de quién sabe más, sino de que no tienes el control tú de tu De propio tu propio negocio proyecto. y que tú Ujú. no sabes lo que estás haciendo. O sea, porque vuelva a lo mismo, es más fácil echarle la culpa a A alguien decir más. la verdad y confrontarte, porque el miedo a que te digan que no, ¿no? Eso es bastante alto. Entonces, hablas desde tu Ujú. necesidad o tu falta de valor Ujú. para ponerte en la mesa y decir, esto es lo que valgo y eso es lo que necesito. Y si quieres trabajar conmigo y uno, crear una relación de confianza, De confianza. porque yo siempre les digo, a mí no me contratan, vamos a Yo generar contrato. una alianza. Sí. Ajá. Y la alianza, porque esto sí es una alianza. Yo te voy a dar mi expertise, tú vas a tomar la decisión, pero de mí siempre vas a recibir una retro de qué es lo ideal, lo correcto, desde mi punto como asesor Como asesor. inmobiliario. Ujú. Tú vas a hablarlo desde tus necesidades, tus Ujú. objetivos, tus metas, y ahí, y por eso es tan importante hacer el estudio de mercado, porque yo siempre lo que les digo, yo quiero conocer la propiedad. ¿Para qué? Para tomar la decisión de si sí soy la persona adecuada para ayudarte a correr tu propiedad. Sí. Porque no es que tú me digas, ay, sí, yo te contrato. Porque el contratarte, sí, definitivamente, si lo que tú estás buscando a alguien que te lleve cliente, o sea, lleve a alguien que abra la puerta y le diga, aquí está la recámara, esto, y queremos los 20 millones, que es lo que tú necesitas,
No te sé yo. salgo muy cara. O sea, desde ahí, Sí. cobrarte el porcentaje que te voy a cobrar, mejor te diría, contrátate un asistente Ujú. que Te va a vaya, salir ¿verdad? más barato. Acabas negociando todo, pero mi trabajo va más allá. Y también yo voy a tomar la decisión de si puedo o no puedo Tu ayudarte a propiedad. vender tu propiedad, ¿no? Entonces, Sí. desde ahí cambia el rubro, ¿eh? Desde ahí Cambia cambia. por completo. También, a ver, el otro día también me preguntaba, oye, pero ¿cómo haces para pedir la exclusiva? Les digo, yo no pido la exclusiva. O sea, yo no pido que me den la exclusiva. O sea, yo no llego con un cliente y le digo, oye, este es mi contrato de exclusiva, ¿me lo firmas? Yo le mando mi contrato porque esa es la manera en la que yo trabajo y solamente le mando ese contrato. Yo voy a una cita normalmente ya suponiendo, o sea, como si ya me lo hubieran dado. Mi primer cita normalmente es, mira, vamos a trabajar así y esta es la manera en la que vamos a hacer las cosas y hacemos esto y esto y esto y explico y te mando el contrato para que lo revises y me lo firmes. Pero nunca me siento a decirle, mira, en la oficina trabajamos de tres maneras. Esta puede ser así y si no, también puedo trabajar en opción y no tienes ningún compromiso conmigo. No, no, o sea, no, mucho en RIMAX nos decían al principio, ¿no? Nunca des la opción a la opción. En España le dicen a trabajar en abierto. Si no lo pongas en la mesa, es que hay mucha gente que ni o sea, que te va a firmar el contrato y le queda clarísimo que vas a trabajar así, ¿no? Y ya si te pregunta, le explicas de qué se trata. Pero si no, no le pongas objeciones al cliente que no necesita por inseguridad, porque como tú no confías, y eso le digo, si tú no crees que tú eres la mejor persona para trabajar con él, no lo va a creer él tampoco. Si tú no crees que la Claro, exclusiva es la mejor manera de trabajar, no lo va a creer él tampoco. Si tú no crees que claro. la oferta es una buena oferta, no lo va a creer él tampoco, porque por eso te está contratando, ¿no? Total, total. Algo que me gustó mucho de lo que colocabas era eso, ¿no? Que el no a un mal negocio es la mejor decisión. O sea, de verdad, y la mayoría de los clientes regresan, ¿eh? O sea, a Sí, nosotros nos ha pasado así de, oye, es que pues yo quiero 20 millones cuando la propiedad cuesta 10. Y así tal cual se lo decimos. Mira, sí, yo no soy el asesor entonces que necesitas para vender esto. Cuando quieras vender de forma real y quieras que esto sea un buen negocio, yo con mucho gusto estoy abierta sí, a ello. sí, sí. Pero, y eso, o también a mí me ha pasado de que a veces no es el momento adecuado para vender y También, te toca decir no. Y a no, muchos no, no es les cuesta ahorita. trabajo de cómo, o sea, ¿cómo le voy a, si el cliente viene con la convicción de vender, ¿cómo le voy a decir que no? Y a mí me ha pasado, no vendamos, ahorita no es el No es el momento. mejor Mira, momento, mejor sí. vendemos y no lo vendamos. Y eso los clientes, muchos clientes lo Lo valoran, valoran mucho. ¿no? Ujú. Lo O hay valoran quienes mucho. dicen, no tengo urgencia. No, pues entonces si no tenemos urgencia, ¿para qué la vendemos? Claro, O vas a sea, perder tiempo, yo voy a perder tiempo, se pierde, todo el mundo pierde dinero, réntala un rato y cuando tengas urgencia la vendemos. Con mucho gusto aquí estoy para ti. totalmente. Totalmente, Ujú, ¿no? Entonces, creo que todo ujú. esto viene mucho, además, de la tranquilidad que tengas, ¿no? Quiero aprovechar para invitarlos a la comunidad y al WhatsApp que tenemos, ¿no? Esta semana voy a regalar a nuestra comunidad un Power Talk, que es un audio en el que los voy Mm. guiando para que lo puedan escuchar cuando van a ir a una cita con un cliente y se puedan empoderar. O sea, soy yo diciéndote que eres un fregón, básicamente. Entonces, ahí lo van a tener en el WhatsApp para poder tener acceso a él. Lo único que necesitan hacer es seguirnos en Instagram, en crónicas-inmobiliarias y mandarnos por mensaje directo su nombre, su teléfono y su correo electrónico. De esa manera, entonces vamos a poder estar en contacto, pueden entrar a la comunidad y pueden tener todos estos regalitos. Nada más era un intro comercial. Me encanta y creo que estuvo perfecto porque creo que entramos a la otra parte. Aparte de creértela, a ti, trabajar aquí en tu mente, trabajar aquí, trabajar o sea, internamente, creo que la parte puede sonar banal, pero la parte superficial también es esencial, ¿no? Sí. El vístete según sea el papel, ¿no? O sea, suena muy, muy, A ver, pues sí, no es necesariamente el tema de una marca. Es vístete no.
como tú te sientas fuerte y empoderado. O sea, con tu personalidad, yo no soy necesariamente la que les va a decir, ponte el traje sastre porque eres asesor inmobiliario y todos los asesores inmobiliarios tienen que ir de traje. La verdad, yo les voy a decir una cosa, nunca lo he hecho. Pero sí es verdad que entre más seguro tú te sientas con lo que tienes puesto y cómo te ves y cómo te arreglaste y que vuelas bien y que no, vas a sentirte mucho más empoderado de manejar cualquier tipo de situación. A ver, creo que mientras tú te sientas cómodo, la comodidad se siente y se refleja. Y eso hace que te sientas más seguro. Es tan sencillo. Cuando unos zapatos te aprietan, por más que quieras poner bonita cara, dices, "Ah". Cuando te Sí. sientes cómodo con los zapatos, te relajas, o sea, te dejas A ver, de sí, pero no, pensar no en ese punto. malinterpreten, porque cómodo no significa ir de pants a una cita de Ay, notaría. no. Es que, a ver, cómodo, Es una cosa es cómodo ser cómodo y otra en cosa es ti. ser fodongo. Sí, o Exacto. sea, cuando Esa es la hablas de diferencia. comodidad, es Sí, encontrar tu estilo, sí, encontrar en dónde te sientes bien, ¿no? Porque también sí, no es disfrazarte, es ser tú. tú. Y a ver, todos Auténtico. tenemos nuestro lado, cuando somos nosotros, tenemos nuestro lado cuando es para casa, cuando es súper fodongo, cuando es para la parte laboral, cuando es la parte social. O sea, creo que a eso nos Cómodo, referimos. pero laboral. Sí, Claro, y eso hace que camines distinto, te expreses distinto, sí, y eso también se refleja en las negociaciones. totalmente. A mí, ¿saben qué me pasa acá? Acá hace un calor de los mil demonios. No sé si ustedes sepan, pero Valencia hace mucho calor. Una de las cosas que he agarrado como truco antes de ver un cliente, trato de llegar antes y busco un supermercado y me meto al supermercado y me enfrío. Porque a mí no me gusta llegar toda sudada, toda roja, toda así. Entonces me refresco un poquito, me tomo una agüita y luego ya voy con mi cliente a la cita y yo me siento mucho mejor. Y es encontrar tú cuáles son las cosas que a ti te trepan, ¿no? O sea, las cosas que a ti te elevan. Totalmente. Ah, bueno, Bueno, ese da un tema para muchas otras para cosas, mucho. pero sí, sí, creo que es esencial encontrar tu estilo, encontrar en dónde te sientes cómodo, en dónde te sientes más fuerte, ¿no? Porque es eso, es una armadura. Y eso Exacto. ayuda muchísimo. Y no tratar de disfrazarte, no tratar de imitar. Sí puedes ver alrededor tuyo de cosas que van contigo y que probablemente hagan clic y Ujú. adjudicártelas, pero el imitar, el tratar de ser algo que no eres, No nunca funciona. va a funcionar. No va a Eso funcionar. todo tiene Y hay muchísimo que clientes ver para con la todo, confianza. ¿eh? Sí, Hay clientes sí, sí, para sí. todo. Hay clientes para todo y para todos también. Pero Sí. sí Ujú. necesitas, creo que todo, o sea, como para cerrar el capítulo, es el tener la suficiente confianza para darte el valor que mereces y darle el valor a tus conocimientos y a tu trabajo, ¿no? Entonces, no aceptes cosas que no quieres aceptar. Pon límites sin ser arrogante, o sea, desde la empatía, ¿no? O sea, no es por sangrón, es porque así es como trabajo. Y sí, darte justo tú vales mucho y mereces respeto, decían en el Canal 5. Es la Oye, van verdad. a decir los españoles qué onda y los más jóvenes van a decir, esta señora, ¿qué le Ya pasa? sé, me balconeo, ya tengo canas, pues ¿qué le voy a hacer? Ni modo, ni modo. Así es esto. Experiencia, experiencia. Pero Pues las bueno, amo. exacto, no, bueno, yo soy la más feliz. Todavía no se me nota un tanto, pero en eso estoy. Pero bueno, no estamos hablando de eso. En el próximo capítulo vamos a entrar en un debate exclusiva o no exclusiva. Híjole, es complicado, complicado. Creo que lo vemos de, a ver, yo también creo que la exclusiva es el mejor deal porque es lo más seguro. Pero vamos a entrar en debate. Vamos a ver qué. Muy bien, me parece. Bueno, pues ahora sí que esto fue Crónicas de un equipo inmobiliario imperfecto. Les mandamos un gran abrazo y no se pierdan los siguientes capítulos. Denle seguir para que no se pierdan todo. Sí, vean ahí, campanita, denle me gusta,
escríbanos qué tal Comenten, les está comenten. pareciendo esta nueva temporada. Creo que a mí me está fascinando porque como que sobre una misma No pasa nada. línea y es de consecuencia de los capítulos anteriores. Entonces, bueno, No esperemos se que los les pierdan. estén ayudando, que les esté aportando algo, con que se vayan con una sola idea o los haga pensar, Ya nosotras está. felices de la vida. Pues Exacto. listo, muchas gracias, Pam. Estamos en contacto. Besitos. Nos vemos, Te chicos. quiero. Chao. Bye, yo también.